Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Qué bueno es estar juntos esta tarde en nuestra reunión de supervisión, formando discípulos. Bienvenidos para hablar acerca de la palabra de Dios, y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la ambición del cristiano. De eso vamos a estar hablando esta tarde. Vamos a estar hablando hemos venido hablando acerca de la ambición del cristiano, y tocábamos tres aspectos en las 2 semanas anteriores, donde nos damos cuenta que la ambición del cristiano tiene que ver con una cuestión de tesoros, que donde quiera que esté su tesoro, ahí estará su corazón. Y en segundo lugar, nos dimos cuenta que la ambición del cristiano es una cuestión de visión. O sea, lo que sus ojos ven, lo que sus ojos iluminan, lo que es esa visión de lo que tenemos de parte de nuestro Dios. Y en tercer lugar, la ambición del cristiano es una cuestión de dignidad, o sea, de dignificar el nombre de aquel que perdonó nuestros pecados y vivir de una manera digna para él. Entonces, es indigno no servir a nuestro Señor, sino tener a alguien más a quien servirle. Nuestro servicio debe ser única y exclusivamente para nuestro Dios, porque es una cuestión de dignidad. Y en cuarto lugar, la ambición del cristiano, y aquí vamos a redundar, es una cuestión de ambición. O sea, ese es el cuarto aspecto que vamos a tratar, que la ambición del cristiano es una cuestión de ambición. Mateo capítulo 6, verso 25 al 34 dice de la manera siguiente: por ello les aconsejo que no se preocupen por la comida, la bebida o la ropa. Es mucho más importante tener vida y un cuerpo que tener que comer y que vestir. Fíjense en los pájaros, que no siembran ni cosechan, ni andan guardando comida, y el Padre Celestial los alimenta. Para Él, ustedes valen más que cualquier ave. Además, ¿qué gana uno con preocuparse? ¿Podemos acaso alargar nuestra vida, aunque sea una hora? ¿Para qué preocuparse por la ropa? Miren los lirios del campo, que no tejen su propia ropa, y ni aun Salomón, con todo su esplendor, se vistió jamás con tanta belleza. Si Dios cuida tan admirablemente las flores que hoy están aquí y mañana se queman en el fuego, ¿no los cuidará mucho más a ustedes, hombres de poca fe? Por eso, no se anden preocupando por la comida o por la ropa. Los paganos son los que siempre se andan preocupando por esas cosas. Recuerde que su Padre Celestial sabe lo que necesitan. Lo más importante es que primero busquen el reino de Dios y hagan lo que es justo. Así Dios les proporcionará todo lo que necesiten. No se preocupen por lo que sucederá mañana, pues mañana tendrá tiempo para hacerlo. Ya tienen suficiente con los problemas de hoy. Oremos. Padre que estás en los cielos, agradecemos una vez más la oportunidad que nos concede de abrir tu palabra y acercarnos a las Escrituras para poder, Señor, estudiarla y poder descubrir qué es lo que tienes preparado para nosotros. De antemano te agradecemos porque nos hablas. Siempre hablas a nuestra vida, Señor, y por eso te damos gracias por tu palabra viva y eficaz. Ahora, háblanos esta tarde. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón y permítenos asimilar tu palabra para comprender su propósito y llevarla por obra, llevarla a la práctica, para que pueda ser sal y luz para este mundo a través de nuestra vida. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo suplicamos y te lo agradecemos todo. Amén, Señor.
y amén. La ambición del cristiano es una cuestión de ambición. Y es una pena que este pasaje que hemos leído esta tarde sea a menudo leído por sí solo en la iglesia, aislando todo lo que antecede, aislando todo lo que hemos venido hablando en todo este tiempo. Porque al hacerlo, al leerlo aparte, ignorando todo lo que está antes de él, la importancia de la introducción de esta porción se pierde, porque por lo tanto, os digo, se pierde, o por ello les aconsejo, eso se pierde, porque lo que debemos hacer es empezar a relacionar, o debemos empezar a estudiar este aspecto relacionando por ello les aconsejo, o por tanto, como dice esta otra versión. Porque esta conclusión de Jesús, con la enseñanza que ha conducido a él, es clave, es importante, porque Jesús nos llama a la reflexión antes de llamarnos a la acción. Ese es el objetivo de Jesús. Hacer que reflexionemos, hacer que nos demos cuenta de los tres aspectos que mencionamos anteriormente para llegar a la acción en este cuarto aspecto. Y por eso es que Jesús nos invita a mirar de una manera clara y de una manera serena las opciones que están delante de nuestros ojos y que podamos seleccionarlas y podamos valorarlas de una manera cuidadosa, que no lo hagamos de una manera impetuosa, de una manera irreflexiva, sino que las valoremos cuidadosamente. Y por eso la pregunta es, ¿deseamos acumular tesoros? ¿Cuántos de ustedes quieren acumular tesoros? Yo sé que todos queremos acumular tesoros. Todos queremos tener algún tesoro, algo que de verdad valga la pena, algo que nos dé cierta posición, tanto económica como de seguridad. Pero entonces, si deseamos acumular tesoros, nos dice Jesús, entonces, ¿cuál de las dos posibilidades es la más duradera? ¿Los tesoros temporales, los tesoros de esta tierra o los tesoros en el cielo? Eso es lo que Jesús nos llama, a que reflexionemos antes de llamarnos a la acción. Nos dice, deseamos ser firmes y resueltos en nuestros movimientos. Entonces dice, ¿cómo tienen que ser nuestros ojos para facilitar esto? Deben ser puros. Deben tener una clara visión del objetivo por el cual Dios nos ha dejado todavía en esta tierra. Y en el tercer lugar nos dice, deseamos servir al mejor amo. Entonces, dice él, tenemos que considerar cuál es el más digno de nuestra devoción, cuál es el más digno de nuestro servicio, porque solo cuando hemos captado con nuestras mentes la durabilidad comparativa de los dos tesoros, que uno es corruptible, en cambio el otro es incorruptible, cuando hemos captado la durabilidad comparativa de la utilidad de las dos condiciones del ojo, luz o tinieblas, cuando hemos visto, cuando hemos reflexionado sobre la dignidad comparativa de los dos señores, uno es Dios y el otro son las riquezas temporales o mamón, como se le conoce en el tiempo antiguo, y solo entonces cuando hayamos reflexionado y hayamos captado con nuestras mentes la durabilidad comparativa de esos aspectos, solo entonces estamos preparados para poder hacer nuestra elección, para poder hacer una elección acertada, una elección que nos va a llevar a tener bendiciones eternas, porque solo cuando hemos elegido el tesoro del cielo, la luz
y a Dios. Como dijo el Señor, por tanto os digo, así es como debéis de conduciros. No se afanen, porque solamente cuando hayamos elegido los tesoros del cielo, la luz y a Dios, entonces vamos a poder cumplir esa palabra que Jesús nos dice de cómo debemos conducirnos en esta tierra. Cuando Él dice, no os afanéis por vuestra vida. No os afanéis ni por vuestro cuerpo, sino más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Versos 25 y 33. En otras palabras, nuestra elección básica en cuanto a cuál de los dos señores nos proponemos servir afectaría radicalmente nuestra actitud hacia ambos aspectos. Afectaría de una manera radical nuestra actitud hacia ambos, porque no nos afanaremos por aquel, porque lo hemos rechazado, sino que concentraremos nuestra mente, nuestra energía en el otro, porque lo hemos elegido. Elegimos servirle. Rehusaremos quedarnos absortos en nuestros propios intereses y en cambio buscaremos primeramente los intereses de Dios, buscaremos primeramente lo que a Dios le interesa en este mundo, lo que a Dios le interesa hacer a través de nuestra vida, lo que realmente honra y glorifica a nuestro Dios. El lenguaje de búsqueda de Cristo, y lo pone en contraste con lo que los gentiles buscan y lo que los cristianos o sus seguidores deben buscar primeramente, nos introduce a este tema de la ambición que estamos hablando. Pudiéramos decir que hoy sí verdaderamente vamos a estar hablando de la ambición verdadera del cristiano, porque Jesús dio por sentado que todos los seres humanos buscan. Todos los seres humanos buscan, andan buscando algo, porque no es natural en las personas que vayan a la deriva, que vayan sin propósito en la vida, porque necesitamos algo por qué vivir, algo que dé significado a nuestra existencia, algo que buscar, algo a que entregar nuestros corazones, algo a que entregar nuestras mentes. Y aunque muy poca gente en la actualidad usaría el lenguaje de los antiguos filósofos griegos, todavía lo que buscamos es de hecho lo que ellos llamaron el bien supremo al cual debemos dedicar nuestra vida. Ellos así lo llamaron. Y probablemente en el siglo XXI, en la actualidad, en este momento que hemos llegado a 15 de septiembre del año 2020, probablemente la palabra que más equivale al lenguaje moderno es ambición. Esa es la palabra que mejor equivale, el mejor equivalente en el tiempo moderno a la palabra el bien supremo. Y exactamente en términos del diccionario, ambición significa un fuerte deseo de lograr éxito. Lo que pasa es que nosotros vemos esa palabra, la vemos mal, la vemos como una mala palabra al decir a la persona es ambicioso, es ambiciosa. Y por lo tanto, a menudo ha tenido una mala imagen. A menudo ha tenido un sabor egoísta porque es un fuerte deseo de lograr el éxito. Es en este sentido que Shakespeare, en su Rey Enrique VIII, hace esta súplica a Tomás Cromwell. Le dice: Cromwell, te encargo que deseches la ambición, porque por ese pecado cayeron los ángeles, porque la relacionamos a una mala imagen, a un sabor egoísta. Pero ambición puede referirse igualmente a otros deseos fuertes, a deseos fuertes desinteresados más que egoístas, devotos
más que mundanos. En una palabra, es posible ser ambicioso de Dios. Es posible tener ambición de Dios. Porque la ambición tiene que ver con nuestra meta en la vida. La ambición tiene que ver con nuestros intensivos para ser perseguidos, para ser alcanzados. Por lo tanto, la ambición de una persona es lo que lo vuelve sujeto de crédito, porque descubre el móvil de sus acciones, descubre su motivación interior más profunda. De esto, entonces, es lo que Jesús habla cuando definía lo que en la contracultura cristiana debemos buscar primeramente. ¿Qué es lo que debemos buscar primeramente? Porque una vez más, nuestro Señor simplifica el problema. Es que, mire, hermano, Dios no le gusta, no le interesa complicarle la vida a sus hijos, a sus criaturas, a sus elegidos, sino simplificarle la vida, hacerle fácil los problemas. Entonces, una vez más, el Señor simplifica el problema para nosotros, reduciéndolo a dos metas en la vida, a dos metas posibles que se presenten como alternativa. Y lo que Jesús hace es colocarlas una frente a la otra en esta sección que acabamos de leer, e insta a sus seguidores a no preocuparse por su propia seguridad, a no preocuparse por su propia seguridad. En otras palabras, la propia seguridad del ser humano es el alimento, la bebida y el vestido. Y Dios dice, no se preocupen por esa seguridad. Y la razón que les da es porque esa es la obsesión de los gentiles, les dice. Y los gentiles no conocen a Dios. No lo conocen, sino más bien ustedes, les dice, deben preocuparse del reino y la justicia de Dios, de la expansión de su reino, del triunfo de Jesús sobre el mundo. Entonces, no hay otro camino, les dice, aquí están, y les presenta las dos opciones, lo limita a dos caminos, y usted debe elegir uno, y lo va a elegir hoy, esta tarde. Usted elegirá o la ambición falsa o secular, o elegirá la ambición verdadera o cristiana. Entonces, cuando hablamos en primer lugar, que es de lo que Jesús comienza a hablar, de la ambición falsa o secular, lo que quiere darnos a entender es que nuestra propia seguridad, la seguridad del cristiano, la seguridad de los discípulos de Cristo, la seguridad de los nacidos de nuevo, no es nuestra propia seguridad. No es la seguridad material. Claro, para las personas sin Dios, esa es su seguridad. Esa es su ambición, una ambición falsa. Buscan su propia seguridad. Pero en cuanto a nosotros, les dice, está esta ambición que es falsa. Es la ambición del mundo, es la ambición secular, es la ambición terrenal, es esa ambición falsa o secular. Y les dice, y esa ambición no es buena, le va a traer complicaciones, porque fíjense que Jesús les dice, y la mayor parte de este párrafo es negativa, pero 3 veces Jesús repite su prohibición, no os afanéis, en los versos 25, 31 y 34, o no andéis preocupados. Y de una manera categórica nos prohíbe preocuparnos por la comida, la bebida y el vestido. En el verso 31 dice, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Sin embargo, esa es precisamente la trinidad de afanes en el mundo. La trinidad de afanes del mundo. Por eso es que las personas trabajan, por eso es que las personas se desviven trabajando, por eso es que hay guerras, por eso es que hay pleitos por la comida, por la bebida y por el vestido. Eso le quita la paz a la vida de las personas.
porque los gentiles buscan esas cosas, dice el verso 32. Y solo basta echar un vistazo a los anuncios de la televisión, a los anuncios de los periódicos, a los anuncios en el transporte público, para encontrar una vívida ilustración moderna de lo que Jesús enseñó hace alrededor de 2000 años. Las revistas muestran ese aspecto. Una revista titulada El Buen Acento de Vivir incluía en su primera edición atractivos anuncios con botellas de champán, cigarros, comida, ropa, alfombras, antigüedades, junto con la descripción de cómo hacer compras esotéricas, compras de fin de semana. Había artículos sobre cómo tener una computadora en la cocina, cómo ganar un camarote de lujo en un crucero o en su lugar 100 cajas de 12 botellas de whisky escocés, el mejor que puede haber en el mundo. Y cómo, dicen ellos, 15 millones de mujeres no pueden haberse equivocado al elegir sus cosméticos. Y luego en su propaganda se prometía que en el número de la próxima edición, el próximo mes, aparecerían artículos fascinantes sobre vacaciones en el Caribe, quedarse en la cama, cálida ropa interior de alta costura, las delicias de la carne de reno, de la mejor carne, del mejor pez. De principio a fin se preocupaban por el bienestar del cuerpo, sobre cómo alimentarlo, sobre cómo vestirlo, sobre cómo abrigarlo, sobre cómo enfriarlo, cómo refrescarlo, cómo relajar el cuerpo, cómo divertirlo, cómo satisfacerlo. Y eso hacen las personas en el mundo. Igual lo hemos hecho nosotros. Nos preocupamos por nuestros hijos, de que tienen que estudiar para tener un mejor futuro, y los enviamos a los mejores colegios, a las mejores universidades, a las mejores instituciones. Invertimos buen dinero, pero nunca nos preocupamos por la eternidad de ellos. Nos preocupamos porque sean mejor que nosotros, para que a ellos no les cueste la vida como a nosotros nos costó. Pero claro, no quiero que entiendan mal lo que quiero decirles, lo que quiero mencionarles, porque Jesucristo no niega ni desprestigia la necesidad del cuerpo. O sea, eso es algo natural. De hecho, Jesucristo mismo lo formó, Jesucristo mismo lo cuida. Él mismo nos enseñó a orar: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, como lo vimos con anterioridad. Pero ¿qué es lo que está diciendo entonces con estas palabras, al ponerse en contra de esa trilogía mundana? Lo que está haciendo hincapié en que llegar a absorberse en las comodidades materiales es una preocupación falaz, es una preocupación innecesaria, es una preocupación, por una parte, improductiva, excepto tal vez por las úlceras, por las preocupaciones, por las depresiones, por las enfermedades que eso le va a traer. Pero por otra es innecesaria, porque vuestro Padre, dice la palabra del Señor, verso 8 y 32, vuestro Padre sabe de qué cosas tienen necesidad, pero especialmente es indigna esa preocupación. ¿Por qué razón? Porque revela una falsa visión de los seres humanos, como si solamente ellos fueran cuerpos que necesitan ser alimentados, que necesitan ser provistos de agua, ser provistos de vestido y de casa. Y también de la vida humana, como si la vida humana fuera meramente un mecanismo fisiológico que necesita protegerse, que necesita lubricarse, que necesita aprovisionarse de combustible. Porque una preocupación exhaustiva por la comida, por la bebida y el vestido
solo podría justificarse si la supervivencia física fuera todo, el fin de toda la existencia. Si fuera simplemente vivir por vivir. Entonces, si fuera así, simplemente vivir por vivir, verdaderamente nuestra preocupación principal debería ser con justeza, con justa razón, cómo sustentar nuestro cuerpo, cómo cuidar nuestro cuerpo, cómo vivir para nuestro cuerpo. Así pues, se comprende que en condiciones de hambruna, la lucha por la supervivencia tenga que tener prioridad sobre todas las cosas. Pero que esto sea en circunstancias ordinarias, expresaría un concepto reduccionista del hombre totalmente inaceptable, porque ello lo degradaría al nivel de animales, en lugar de ser humano, porque lo degradaría en verdad al nivel de las aves y las plantas. Pero no obstante, la gran mayoría de los anuncios de hoy se dirigen al cuerpo, se dirigen al bienestar del cuerpo, ropa interior para realzar la figura, ropa interior para las mujeres, para levantar las pompis, para levantar los senos, jeans, pantalones, camisas que hagan ver más varonil a la persona, para realzar su cuerpo, para realzar la figura, desodorantes para mantenerse oliendo bien, bebidas alcohólicas para darse ánimo cuando su espíritu languidece. Y esta preocupación hace surgir estas preguntas. ¿Es el bien o es el bienestar un objetivo digno de que le dediquemos nuestra vida? ¿El sentirnos bien será un objetivo digno para dedicarle nuestra vida? ¿No tiene la vida humana más significado que este? Jesús dijo, los gentiles buscan estas cosas, porque para ellos el significado de la vida son ellos mismos, es sentirse bien. Y les dice, los gentiles buscan estas cosas y déjenlos que ellos lo hagan. Por ello no hay problema. Ellos pueden vivir la vida loca como quieran. Ellos pueden vivir tranquilos. Déjenlos vivir en paz a ellos. Pero por lo que a ustedes toca, les dice, por haberme recibido, por haber sido escogido, por haber sido redimidos del pecado, lo que a ustedes les toca, mis discípulos, esos aspectos son una meta irremediablemente indigna, porque no son el bien supremo de la vida. Ahora bien, necesitamos aclarar por qué prohíbe Jesús y qué razones da para prohibir estos aspectos. En primer lugar, Jesús no prohíbe la reflexión. Por el contrario, Jesús está fomentándola al invitarnos a mirar las aves, al invitarnos a mirar las flores, al invitarnos a considerar cómo Dios se está ocupando de ellas. De modo que la comida, según la versión antigua, les dice, no penséis. O sea, esta versión antigua pone esta palabra, no penséis. Y esa frase es engañosa y es errónea. Porque no está diciendo esto el Señor. Nos está obligando a reflexionar. En segundo lugar, Jesús no prohíbe la previsión. Ya he mencionado que la Biblia elogia a la hormiga, elogia también a las aves, que Jesús alaba. Y dice que se proveen para el futuro construyendo sus nidos, poniendo e incubando sus huevos y alimentando a sus hijos. Muchas de ellas emigran hacia climas más cálidos antes del invierno, lo que es un ejemplo sobresaliente de previsión prudente, aunque es instintiva. Y algunas hasta guardan alimento como
los pájaros alcaudones que surten su propia despensa clavando insectos en espinas. Así que no hay nada que impida a los cristianos hacer planes para el futuro o a dar pasos sensatos para su propia seguridad. No hay. No lo hay. No, nada les impide. Lo que Jesús prohíbe no es ni la reflexión ni la previsión, sino que lo que Jesús prohíbe es el pensamiento lleno de ansiedad. Este es el significado del mandato merignate. Es la palabra que se usa para Marta, que se preocupaba por sus muchos quehaceres, para la buena semilla que se sembró en espinas y que fue ahogada por los afanes de esta vida, y la misma que usa Pablo en su admonición: por nada estéis afanosos. El obispo Riley lo expresó de la manera siguiente: la provisión prudente para el futuro está bien, la ansiedad atormentadora, desgastante y corrosiva es lo que está mal. ¿Por qué está mal? Jesús contesta arguyendo que esta clase de preocupación obsesiva es incompatible con la fe cristiana. Es incompatible con el sentido común. Pero le dedica más tiempo a lo primero. Les dice en los versos 25 al 30 que la preocupación es incompatible con la fe cristiana. Mire, si usted es cristiano y está preocupado y se está muriendo por las cosas que suceden o por lo que va a suceder, y se está muriendo antes que las cosas vengan y se muere antes que se muera, permítame decirle que usted no ha nacido de nuevo, usted no tiene fe. Porque la fe cristiana es incompatible con las preocupaciones. Dice los versos 25 al 30, por ello les aconsejo, oiga, que no se preocupen por la comida, la bebida o la ropa. Es mucho más importante tener vida y un cuerpo que tener que comer y que vestir. Fíjense en los pájaros. No siembran, no cosechan, ni andan guardando comida. Y el Padre Celestial los alimenta. Para él ustedes valen más que cualquier ave. Además, ¿qué gana uno con preocuparse? ¿Podemos acaso alargar nuestra vida, aunque sea una hora? ¿Para qué preocuparse de la ropa? Miren los lirios del campo, que no tejen su propia ropa, y ni aun Salomón con todo su esplendor se vistió jamás con tanta belleza. Si Dios cuida admirablemente las flores que hoy están aquí y mañana se queman en el fuego, ¿no los cuidará mucho más a ustedes, hombres de poca fe? En el versículo 30, Jesús llama a aquellos que se afanan por la comida, la bebida y el vestido, hombres de poca fe. Y las razones que da, debido a las cuales deberíamos confiar en Dios en lugar de estar ansiosos, son ambos argumentos a fortiori. O sea, cuanto más uno se toma de la experiencia humana y argumenta de lo mayor a lo menor, pero la otra proviene de una experiencia subhumana, aves y flores, y argumenta de lo menor a lo mayor. Entonces nuestra experiencia humana es esta. Dios creó y ahora Él sustenta nuestra vida. Dios creó y continúa sustentando nuestro cuerpo. Este es un hecho de la experiencia cotidiana, del diario vivir, porque no nos hicimos a nosotros mismos, ni nos mantenemos vivos a nosotros mismos. Ahora, nuestra vida, de la cual Dios es el responsable, es obviamente más importante que el alimento o la bebida que la nutre. Y de manera similar, nuestro cuerpo, del que Dios es también responsable, es más importante que el vestido que lo cubre y lo abriga. Ahora bien, si Dios ya tiene cuidado de lo mayor,
o sea, de nuestra vida, de nuestro cuerpo. No podemos confiar en su cuidado de lo menor, o sea, de nuestro alimento, de nuestro vestido, de nuestra bebida. Y la lógica es ineludible. Y Jesús añade, y añade fuerza en él. Con esta pregunta que hace en el verso 27, les dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo o añadir una hora más de vida? No se sabe a ciencia cierta si la palabra eliquía en esta pregunta debe traducirse a años de vida, según la Biblia Jerusalén, o estatura, según la Biblia Reina Valera. Pero puede tener uno u otro significado, cualquiera de los dos significados, porque añadir medio metro a nuestra estatura sería de verdad una hazaña extraordinaria. Aunque Dios lo hace en todos nosotros, desde nuestra niñez, desde nuestra vida hasta nuestra vida adulta. Dios lo ha venido haciendo y eso no es raro, pero que uno se añada medio metro, eso sí sería algo extraordinario. O añadir un periodo de años, meses u horas a nuestra vida está también fuera de nuestras posibilidades. Está fuera de nuestras competencias. Porque un ser humano no puede realizar esto por sí mismo. Y en verdad, lejos de alargar su vida, la preocupación puede muy bien acortarla o enfermarla, como todos sabemos. Así, tal como dejamos estos asuntos a Dios, porque están ciertamente fuera de nuestro alcance, no podríamos ser sensatos en confiar en Él para cosas menores como el alimento y el vestido. Y enseguida Jesús se vuelve al mundo subhumano y argumenta el sentido inverso y usa a las aves como ilustración de la provisión que Dios hace de alimentos en el verso 26 y de las flores para ilustrar su provisión de vestido en los versos 28 al 30. Y en ambos casos nos dice, mírenlas, obsérvenlas, considérenlas. Es decir, piensen en los hechos, estrenen el cerebro, dense cuenta en los hechos del cuidado providencial de Dios en el caso de ellas. John Stott, el escritor de este libro, del Sermón del Monte, comenta que él fue y ha sido desde su juventud un entusiasta en observar los pájaros. Y él dice, sé por supuesto que algunos consideran que observar pájaros es un pasatiempo más bien excéntrico, porque ellos miran mis gustos con diversión burlona y condescendiente. Pero reclamo garantía bíblica en verdad del Señor para esta actividad, porque Dios dijo, mirad las aves del cielo. Y en esto, básicamente en el castellano pudiera traducirse, observen los pájaros. Pero de verdad estoy hablando en serio, porque el verbo griego que usa en su mandato, emblepsateis, significa fijen sus ojos en, para que miren bien a. Por lo tanto, si cobramos interés en pájaros y flores, y seguramente deberíamos, como nuestro Señor Jesucristo nos lo dijo, y deberíamos estar agradecidamente conscientes del mundo natural que nos rodea, sabremos que aunque los pájaros no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, ni ahorran en los bancos, nuestro Padre Celestial les da alimento. Y aunque los lirios del campo, anémonas, amapolas, lirios, gladiolos, todos han sido sugeridos como posibilidades para lirios, aunque la preferencia puede ser general a todas las bellas flores primaverales de Galilea, no trabajan ni hilan, nuestro Padre Celestial las viste en verdad más espléndidamente
de lo que se vistió Salomón con toda su gloria, el hombre más rico que ha existido en el mundo. Siendo así, no podemos confiar en que Dios nos alimentará, en que Dios nos vestirá a nosotros, que somos mucho de más valor que las aves y las flores. Porque Jesús no vino a morir por aves y flores. Jesús no vino a morir por pericos, por palomas o por cualquier ave del cielo. Jesús no vino a morir por cualquier flor, por muy bonita que sea, una rosa, una amapola, un crisantemo. Y por supuesto, Él aún viste a la hierba común, a esa hierba común y corriente que hoy es y que mañana ya no es y que es echada en el horno. Veis, escribe Martín Lutero con gran encanto, Él hace a los pájaros nuestros educadores y maestros. Es una desgracia permanente y grande para nosotros que en el Evangelio un desvalido gorrión se convierte en teólogo y predicador de los más sabios de los hombres. Porque donde quiera que escuchéis a un ruiseñor, por tanto, estaréis escuchando a un excelente predicador. Es como si ese ruiseñor dijera, prefiero estar en la cocina del Señor. Él ha hecho los cielos y la tierra, y él mismo es el cocinero y el anfitrión. Cada día alimenta y nutre de su mano a innumerables pajarillos. Y de manera similar, esta vez citando a Spurgeon, él dice, lirios encantadores, ¿cómo reprendéis nuestra necia agitación? Serán más bien conocidas y familiares para la mayoría de nosotros las coplas de El Petirrojo le dijo al gorrión, ¿cómo me gustaría saber por qué corren tan ansiosos los hombres en su ambición? Y el gorrión le respondió, amigo, es que debe ser que ellos no tienen un padre como lo tenemos tú y yo. Qué tremendo está esto, hermano. Es un sentimiento placentero, pero no un reflejo estrictamente exacto de la enseñanza de Jesús, porque Él no dijo que los pájaros tuvieran un Padre celestial, sino más bien que nosotros tenemos un Padre celestial, sino más bien Él dice, nuestro Padre, tu Padre celestial. No está diciendo que es el Padre de las aves, que es el Padre de las plantas o de las flores. Está diciendo que usted que nació de nuevo, yo que nací de nuevo, nosotros que somos su iglesia, tenemos un Padre. Y que si el Creador cuida de sus criaturas, podemos estar aún más seguros de que si nosotros no somos criaturas, sino que somos sus hijos, que Él es nuestro Padre, podemos estar seguros que si cuida a las criaturas, atenderá a cada uno de sus hijos. En segundo lugar, problemas relativos a la fe cristiana. Al hablar de la ambición del cristiano, se dan ciertos problemas relativos a la fe cristiana. Y en este punto, permítame hacer una digresión para comentar 3 problemas relacionados con la fe cristiana, como del niño que Jesús pide. Porque los 3 son problemas grandes. Y aquí solamente pueden ser mencionados brevemente, pero debido a que surgen en nuestras mentes por las promesas básicas de nuestro Señor, de que puede confiarse en nuestro Padre Celestial, que nos alimente y vista, estaría mal evadirlos. Y lo voy a formular en términos negativos, como las 3 libertades que la fe no se toma a la luz de la promesa de Dios, o como las 3 inmunidades que su promesa no nos concede. Primero, los creyentes no están exentos de ganarse la vida. No podemos sentarnos en un banquito, en la sala de nuestra casa, cruzar los dedos y murmurar,
Mi Padre Celestial va a proveer. Y quedarnos ahí, no hacer nada y quedarnos ahí de brazos cruzados esperando que el pan le caiga del cielo. No, no se puede, no debe hacer eso. Tenemos que trabajar. Como lo dijo Pablo más tarde, si alguno no quiere trabajar, pues que tampoco coma, que aguante hambre. Con característico realismo, Lutero escribe: Dios no quiere saber nada de los perezosos, vientres glotones que no están ni preocupados ni ocupados. Actúan como si solo tuvieran que sentarse y esperar que Él dejara caer un ganso asado en sus bocas. Jesús, como hemos visto, usó a los pájaros y a las flores como pruebas de la capacidad de Dios para alimentarnos y vestirnos. Pero ¿cómo alimenta Dios a los pájaros? Una respuesta sería que no lo hace porque ellos mismos se alimentan. Jesús era un agudo observador. Conocía perfectamente bien los hábitos de alimentación de los pájaros. Algunos comen semillas, otros comen carroña, otros comen peces, mientras que otros más son insectívoros, aves de rapiña o se alimentan de desperdicios. Dios los alimenta todos bien, pero la forma en que lo hace es extendiéndoles una mano y decirle: vaya, mi pajarito, coma, vaya, mi pajarito, disfrute de vida. Aquí está, vaya, coma, tranquilo, aquí está en mis manos. Disfrute la semillita y los gusanitos que le traigo. Sino que Dios les provee en la naturaleza los medios para que ellos mismos se alimenten. Uno podría decir algo similar con respecto a las plantas, porque la flora no es ni la labor de los hombres en el campo, que es trabajar, ni la labor de las mujeres, que es tejer o hilar. No es eso. No de manera milagrosa, sino mediante un proceso complejo que ha arreglado que ellas extraigan su sustento del sol y del suelo, de donde sea. Pero lo hacen ellas buscándolo. No se alimentan de manera milagrosa, sino mediante un proceso complejo que ha arreglado, en el que ellas extraen el sustento de la tierra, del trabajo. Es lo mismo entonces con los seres humanos. Dios provee, pero aún tenemos que trabajar. Hudson Taylor aprendió esta lección en su primer viaje a China en 1853, cuando una violenta tormenta a la altura de la costa de Gales amenazaba convertirse en desastre. Y él sintió que llevar puesto un salvavidas sería deshonrar a Dios. Así pues, se quitó sus salvavidas. Más tarde, sin embargo, se dio cuenta del error. El uso de medios no tiene que reducir nuestra fe en Dios. Y no es menester que nuestra fe en Dios obstaculice el uso de cualquier medio que Él nos ha dado para el cumplimiento de sus propios propósitos. De manera similar, Dios no asigna a todos sus hijos el papel del profeta Elías y provee nuestro alimento de manera milagrosa por medio de ángeles o de cuervos, sino más bien a través de medios más normales como agricultores, molineros, hortelanos, pescadores, carniceros, proveedores y todas las demás personas. Jesús nos persuade de la necesidad de tener una confianza sencilla en nuestro Padre Celestial, pero su comprensión de la fe no es ni ingenua, o sea, ignorante de segundas causas, ni tampoco es arcaica, o sea, incompatible con la ciencia moderna. No lo es. Ese es
el primer aspecto acerca o el primer problema relativo con la fe cristiana. Que son 3 inmunidades que su promesa no nos concede. Y es la primera, dijimos que los creyentes no están exentos de ganarse la vida. La segunda es que los creyentes no están exentos de responsabilidades hacia otros. Pero eso lo vamos a ver y lo vamos a estudiar el próximo martes. Cierra sus ojos y oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tus cuidados, gracias por tu protección, por tu provisión. Ayúdanos a depender de ti y a confiar en ti en cada momento de nuestra vida. Mi Señor, en el nombre de Jesús, aumenta nuestra fe. Danos esa fe sencilla para nuestra vida, que podamos confiar y depender de ti en cada momento y que tu nombre se esté glorificando en cada uno de nosotros. Mi Señor, todo lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, a quien sea la gloria por siempre. Amén, Señor, y amén.